He colocado un título medio extraño a este mensaje: Mentiras peligrosas. Y Mentiras peligrosas es una película muy interesante, muy sana, que usted, si puede, pues véala, es muy sana. Pero la trama de esta película es la siguiente. Justo antes de morir, un anciano millonario deja su herencia a su joven cuidadora. La deja como heredera de toda su fortuna. Sin embargo, ese regalo la involucra en una red de engaños, mentiras y asesinatos. La trama es que si ella quiere sobrevivir, tiene que desconfiar de todo el mundo. No se puede fiar de nadie, ni siquiera de sus seres queridos. Y es que a mí me parece que esa es la película de la vida cotidiana. Vivimos en una sociedad donde nos ha tocado aprender a las malas, a sospechar, a dudar, a no creer. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que escasea en este tiempo es la credibilidad. Estamos viviendo una tremenda escasez de credibilidad. ¿Y qué es credibilidad? ¿Qué será credibilidad? Si usted quiere escribir allí en el chat lo que a usted le parece que es credibilidad. Pero realmente este mundo ya no tiene credibilidad. Es imposible creer en un político, en un gobernante. Es imposible hoy en día creer en muchas personas. Conectando esto con nuestro mensaje de hace 8 días, donde hablábamos del divorcio, pues realmente muchas personas se divorcian porque no han querido hacer una promesa, dizque para no incumplirla. O mejor, la han querido incumplir. Y otros que viven en unión libre lo que están haciendo es no queriendo prometer, dizque para no cumplir. Es decir, no hay credibilidad. Falta credibilidad. Los ancianos, gente de atrás, de años atrás, nuestros abuelos, lo que valía para ellos era la palabra. Hacían documentos, no. Hacían negocios por una palabra. Pero hoy en día la palabra no vale. Y parece que ni los documentos. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 33. Y la palabra del Señor dice así. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Cualquier cosa de más proviene del maligno. En medio de una sociedad oscura y corrupta, los cristianos tenemos que levantarnos como personas creíbles. Estamos llamados a ser creíbles. Y yo quiero que se lo diga a la persona que está ahí en su casa o que lo escriba por el chat. Dígalo con fe. Podemos desarrollar credibilidad.
Y la pregunta que debemos respondernos en esta tarde es: ¿cómo desarrollar credibilidad? A la luz de este texto vamos a considerar por lo menos 3 implicaciones para poder desarrollar credibilidad. La implicación número 1 es que desarrollar credibilidad implica reconocer el problema. Cuando Jesús aborda este tema en el famoso Sermón del Monte, lo hace porque indudablemente en la cultura en la que él vivió su ministerio terrenal había un problema. ¿Y cuál era el problema? ¿Acaso el problema eran los juramentos? Porque en el versículo 33 el Señor dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Porque yo he escuchado cristianos que se precian de ser muy fieles a la palabra diciendo: yo jamás voy a jurar. Si un día me toca ir a un estrado judicial delante de un juez, yo no voy a jurar porque soy cristiano y Jesús dijo que no deberíamos jurar. No, eso no fue lo que Jesús dijo. El problema no estaba en los juramentos, pues de hecho en la ley, en la Torá, en la ley de los judíos estaba establecido el tema de jurar. Veamos algunos textos, no solo uno, muchos textos. Dice Deuteronomio 5:11: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Ese texto que acabamos de leer es el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. El primero, se lo recuerdo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imágenes ni las adorarás. Y el tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero mire otro texto, Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, y ojo, y jura, subráyelo, solo en su nombre. ¿Te das cuenta? Estaba permitido jurar. Es más, la ley establecía que solo se debía jurar por Dios, por el nombre del Señor. Deuteronomio 23:21, esto se pone bueno. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. Y una cita más, Levítico 19:12. No juren, dice el Señor, en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Nos debe quedar claro que el mandamiento del Decálogo lo que prohibía no era el juramento, sino tomar en falso el nombre de Dios, es decir, colocar a Dios como testigo de una mentira. El objetivo de ese mandamiento era la transparencia, era la veracidad, era la credibilidad. Cuando un judío juraba, tenía que decir: yo me comprometo a tal cosa y que Dios me castigue si miento, que Dios me castigue si no cumplo. Era la manera como ellos hacían el juramento. El problema era, y probablemente es también hoy, que en el mundo hebreo, para que una persona fuera creíble, tenía que jurar que decía la verdad. Por eso poco a poco se agarró el hábito de jurar por todo. Y cualquier cosita, se lo juro.
por esta, se lo juro. Y empezó a devaluarse la práctica de jurar a tal punto que la gente hacía votos, hacía promesas, hacía juramentos y no los cumplía. Hace 8 días vimos el caso del matrimonio, porque ¿qué es el matrimonio? Es un juramento, es un voto, una promesa, un pacto que un hombre y una mujer hacen delante de Dios, pero que según vimos hace 8 días, la gente incumplía, la gente desbarataba ese compromiso como si nada, no cumplían lo que habían prometido. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran expertos en hacer juramentos y le enseñaban así a los judíos. Pero ¿cuál era el error? Que no lo cumplían. Les enseñaban a la gente a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es nuestra realidad hoy? ¿Y cuál es nuestro problema hoy? ¿No es el mismo? Políticos sin credibilidad. Ay de aquellos que le creen a un político. Gobernantes que no cumplen lo que prometen. Noticias falsas, las famosas fake news de las que está saturada las redes sociales. Patronos que no cumplen lo que prometieron a sus empleados. De igual manera, empleados que no cumplen lo que prometieron al firmar un contrato de trabajo. Arrendadores que no cumplen el arriendo. Gente que saca plata prestada y no paga las deudas. Óigame, la palabra, la promesa que uno hace dentro de una relación, sea con Dios, sea con el matrimonio, sea donde sea, esa palabra tiene que cumplirse, porque de no hacerlo se está perdiendo credibilidad. Jesús dijo, hablando del tema de la lujuria, que si tu ojo te era ocasión de caer, había que sacarlo y echarlo. Algo radical. Y yo creo que en este tema del uso de la palabra debemos ser radicales también. Debemos ser radicales con lo que decimos. Pensemos un poquito en las relaciones de familia, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de empleados, de patronos. ¿Por qué se deterioran? Sencillamente porque la gente no cumple lo que promete. Porque la gente traiciona, porque la gente engaña, porque la gente miente. Nada destruye más una relación matrimonial que el engaño, que la infidelidad. Nada lo debilita y lo afecta más que eso. Miren, hermanos, la verdad, la transparencia es algo así como la columna de un edificio, como las bases. Si eso falta, el edificio se cae. ¿Y sabe por qué nuestra sociedad está en semejante crisis? Porque no hay veracidad. Y sabe una cosa, de la veracidad depende la credibilidad. Si no somos veraces, no nos van a creer. Y está bien, digámoslo así, está bien que afuera, en el mundo secular, en el mundo político, está bien que en las noticias no haya credibilidad, pero escúchame, en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, tiene que haber credibilidad, porque usted y yo somos llamados a ser diferentes, somos llamados a vivir las bienaventuranzas, somos llamados a ser sal y a ser luz en medio de un mundo oscuro y de un mundo corrupto. Tenemos que ser diferentes. Y ahí está el problema. El problema es que hay cristianos a los que ya la gente no les cree, porque no han cumplido su palabra. Y entonces la gente que los conoce lo dice de una manera bien irónica: y dizque cristianos. Y dizque cristianos, y mire, no pagan las deudas, no pagan el arriendo, no le pagan puntual a los empleados, no cumplen con esto. Y dizque cristianos. Debemos reconocer el problema. Y el problema es que vivimos en una sociedad que miente, que engaña.
una sociedad a la que no se le puede creer. Pero hay una segunda implicación, y es que desarrollar credibilidad implica resistir a la tentación. Por ahí dicen que echa la ley, echa la trampa. Y eso fue lo que hizo el pueblo judío. El Señor estableció una ley. Y la ley era no tomar el nombre del Señor en vano. La ley era que todo juramento tenía que hacerse en el nombre del Señor para obligarse a cumplir. Pero ¿qué empezó a hacer el pueblo judío? Patrocinado por líderes religiosos, empezó a buscarle la trampa y cayeron en la tentación. Mire lo que dice el versículo 34. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿Lo notaste? Aunque la ley decía que había que jurar únicamente por el nombre de Dios, los religiosos empezaron a buscar figuras jurídicas inferiores a Dios, tales como el cielo, la tierra, Jerusalén y aún su propia cabeza. ¿Para qué? Para ellos decir, bueno, ¿usted por quién juró? Ah, juró por la tierra. Bueno, no está tan obligado a cumplir. Si hubiera jurado por Dios, le tocaba. ¿Y usted por quién juró? No, yo juré por Jerusalén. Ah, no, tranquilo, relájese. ¿Y usted por quién juró? Y entonces como que la gente empezó a buscar la trampa y juraban por todo, menos por Dios. ¿Para qué? Para no cumplir. Ahí estaba la tentación. Y por eso el Señor dice que ni siquiera podemos jurar por nuestra cabeza, porque no podemos convertir nuestro cabello. Bueno, los que tienen. A mí me quedan unos poquitos todavía. Dice que no podían convertir un cabello blanco en negro, ni uno negro en blanco. Algunos estilistas que están viendo esto dice, pastor, se equivoca. Hay productos químicos que lo convierten, no lo convierten, no lo convierten. Lo maquillan. Y es algo temporal. Esa chica que tiene el cabello negro y se lo pone rubio, si en 6 meses no se ha vuelto a retocar, a maquillar, ahí les salen las raíces negras. Si a mí me diera por decir, como voy a cumplir años, voy a pintarme la barba de negro. Pues tontería, porque a la semana ahí están los pelos otra vez blancos. No se puede cambiar. Eso es sencillamente algo absurdo, tratar de maquillar. Será como yo, para no sé qué cosas, ponerme un peluquín. Si usted me viera con un peluquín el próximo domingo, usted diría, no sé, parece falso. Lo más probable es que no sea. Y ese es el problema de muchos cristianos, que están aparentando ser cristianos en lugar de ser cristianos. Aparentan ser honestos en lugar de ser honestos. Es un absurdo. Esa es una tentación. Nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos jurar por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Nada, absolutamente nada está fuera de Dios, porque todo es por Dios y para Dios, de Él, por Él y para Él. Todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer? Huir de la tentación. ¿Cuál tentación, pastor? La tentación de dar una palabra y no cumplirla. Algunos cuando hacen negocio dicen, pues sí, pero sin fiador. Ya está pensando en no pagar. Sí, présteme esa plata, pero de confianza, sin letras, sin pagaré.
probablemente ya está pensando en no pagar. Porque el que va a pagar, paga con juramento o sin juramento, con letra o sin letra, con pagaré o sin pagaré. Y el que no va a pagar, tristemente igual. Porque esta es la sociedad en la que nos toca vivir. No es simplemente ese concepto medio legalista de algunos. Yo jamás juraría por nada. Lo que dice la Biblia es que sí puede jurar. Yo he ido a declarar delante de jueces y me han hecho colocar la mano sobre la Biblia y yo he dicho sí, lo juro por Dios. Porque estoy comprometido con la verdad. Pero igual, si no me tocara colocar la mano sobre la Biblia, diría toda la verdad y haría aquello a lo que yo me comprometí. Tenemos que huir de esa tentación en la que vive nuestro país. Lamentablemente nuestro país tiene fama de ser un país corrupto, de políticos corruptos, de gobernantes corruptos, aún de líderes espirituales corruptos, que no tienen credibilidad, que la gente ya no les cree nada. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que vivir de tal manera que nuestra palabra sea creíble, que la gente que nos conoce diga a esa persona, si le hacemos firmar letra o no letra, igual va a pagar, porque son creíbles. Y no como aquellos que dicen, así le hagamos firmar una escritura, ese no va a cumplir porque es tramposo, porque es mala paga. Oiga, hermano, los cristianos debemos tener credibilidad. Y una tercera implicación es esta. Desarrollar credibilidad implica responder con la verdad. El Señor Jesús dice en el versículo 37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Ojo con esta frase, cualquier cosa de más proviene del maligno. Cualquier cosa que la gente diga ya proviene del maligno. Esos que siempre están como jurando, mire, se lo juro por fulano, por sutano, por mi mamacita. Esa gente ya no hay que creerle. Lo que nos está diciendo el Señor es que nuestro lenguaje sí es sí, no es no. Sencillamente que seamos creíbles, confiables. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro mundo? Hay notaría, se coloca firma, se autentican, hay la prueba biométrica, se firman letras, pagarés, fiadores y aún así hay gente que no cumple. Y lo triste es que hay gente dentro del pueblo de Dios. Y no estoy hablando de aquellos que por circunstancias fuera de su voluntad no pueden, sino aquellos que no hacen el mínimo esfuerzo, que no dan la cara, que no tienen credibilidad. Debemos desarrollar credibilidad. Cuando un discípulo de Jesús, hace una promesa, se debe esperar que la cumpla. Nosotros como cristianos no nos divorciamos por cualquier causa. Nosotros como cristianos cumplimos lo que acordamos en ese contrato laboral. Lo que firmamos en ese contrato de arrendamiento. Lo que nos comprometimos a pagar con esa persona que de buena manera nos prestó el dinero. Cumplimos. Somos diferentes. Tenemos que ser creíbles. Porque si no lo somos, pues no funciona. Cuando una persona miente, está ocultando algo. Y Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De limpio corazón son aquellos que no tienen nada que ocultar, nada que esconder, que no tienen motivos ocultos, intereses secretos, no, sencillamente gente transparente. Un cristiano de verdad tiene que ser diferente. Tiene que usar un lenguaje, unas acciones, una conducta honesta.
que su estilo de vida sea tan recto que no lo obliguen a jurar, que no le obliguen a firmar documentos, y que aun si lo tuviera que hacer, lo podamos hacer, porque nuestro sí es sí y nuestro no es no. El texto dice que más de eso, dice el versículo 37, proviene del maligno, proviene del diablo, proviene de Satanás, porque Satanás es el mentiroso por excelencia. Satanás es el engañador por excelencia. Satanás es el tramposo por excelencia. Y quien vive de esa manera, pues no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Hoy nosotros, como cristianos, tenemos que levantarnos para ser sal y luz en medio de una sociedad donde a los jueces no a todos se les puede creer, donde a los maestros no a todos se les puede creer, donde a los líderes espirituales no a todos se les puede creer. Hermanos, vivamos de una manera diferente. Desarrollemos en nuestra vida credibilidad. Que más que tener éxito, que más que tener fama, que más que tener prosperidad, seamos personas con credibilidad. Que vivamos una vida sencilla. Qué ganas de aparentar, de endeudarte, de adquirir créditos que no puedes pagar. ¿Por qué tienes que sacar un crédito con mentiras? Que vuestro sí sea sí. ¿Por qué tienes que aspirar a ciertas cosas con chanchullo, con corrupción? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que si uno no puede, uno tiene que decir no, no puedo y punto. Que Dios nos ayude, amados, a desarrollar credibilidad. Y 3 implicaciones. Número 1, reconocer el problema. Y el problema es que este mundo es un mundo tramposo y mentiroso, pero los cristianos no somos así. Número 2, tenemos que resistir a la tentación. Ay, pastores, que todos lo hacen. Todos no, porque nosotros somos sal y luz. Y número 3, muy importante, responder siempre con la verdad, siempre con la verdad. Termino con una historia. Se cuenta de un rey que visitó la cárcel. Quiso conocer cómo estaban los presos. Y por supuesto, cuando los presos vieron entrar al rey, vieron en él la oportunidad para salir en libertad. Así que abordaron al rey y empezaron a decirle: Su Majestad, somos inocentes. Y cada uno armaba una historia, una mentira peligrosa. Armaban unas historias tan reforzadas para demostrar, según ellos, que eran inocentes. Todos, absolutamente todos, armaban mentiras reforzadas. Bueno, todos menos uno que estaba en un rincón del patio. Y al rey le llamó la atención que ese hombre estuviera allí, que no estuviera aquí, tratando de convencerlo de su inocencia. Así que el rey lo llamó y le preguntó: ¿por qué estás en esta cárcel? Y este hombre dijo: por robo a mano armada, su majestad. Y el rey le preguntó: ¿y cómo te declaras frente a eso? ¿Culpable o inocente? Y él dijo: sí, sí, señor, soy culpable. Sí, sí, señor, soy culpable. Cuando el rey escuchó eso, llamó al jefe de la cárcel y le dijo: saque a este hombre de aquí, pero hágalo ya, antes de que me corrompa a todo este grupo de inocentes que hay. Sáqueme a este culpable antes que me dañe a este grupo de inocentes. Ay, hermanos, es que cuando reconocemos nuestra verdadera condición,
y le pedimos ayuda al Rey de Reyes, seremos perdonados y liberados. No por nuestras buenas obras, no por nuestras buenas acciones, no por cumplir la ley, no, sino por la gracia inmerecida de Dios para con aquel que se arrepiente. Que Dios nos ayude. Sabemos que esto no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por hacer quedar bien a Dios en esta generación. Tenemos que esforzarnos por desarrollar credibilidad. Y te pregunto para terminar, y para ti, ¿decir la verdad es un valor? ¿Qué tan importante es para ti decir la verdad? ¿O siempre estás buscando mentiras y mentiras para ocultar algo? Amados, el lenguaje de un discípulo de Jesucristo tiene que ser diferente. Las palabras de un cristiano fluyen del corazón, de un corazón limpio, el cual ha de ver a Dios. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué decisiones va a tomar como resultado de escuchar este mensaje? ¿Qué compromisos va a hacer? ¿Qué cambios va a permitir en su vida? ¿A qué se compromete? ¿Qué tal si empiezas diciendo, esto que voy a decir, tú lo dices de todo corazón? ¿Qué tal si dices, voy a decir la verdad, con o sin juramento? Dilo. Voy a decir la verdad con o sin juramento. En un estrado judicial o en la vida cotidiana, voy a decir siempre la verdad. ¿Sabe por qué? Porque quien vive para Dios en fidelidad desarrolla genuina credibilidad. Quien vive para Dios en fidelidad desarrolla genuina credibilidad. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti y me ayude a mí a ser personas en las que esta gente que nos rodea pueda creer, que seamos creíbles. Colóquese de pie, hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra hoy nos impulsa a ser diferentes en nuestra manera de hablar. Tu palabra hoy nos impulsa a ser transparentes, a ser veraces, a ser confiables. Que nuestras palabras, Señor, sean palabras que salen de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón sin engaño. Señor, yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Te pido para que les ayudes a tomar decisiones, para que les ayudes a cambiar, a corregir su conducta y a mostrar delante de esta sociedad lo que es un verdadero hijo de Dios, una persona creíble, una persona confiable. Señor, libéranos por favor del hábito de la mentira, del engaño, de la apariencia. Libéranos, Señor, como pueblo tuyo, de todo aquello que nos hace daño, que afecta nuestro testimonio, que no nos permite impactar esta generación. Permite que seamos verdadera sal y verdadera luz.
Permite que podamos cumplir a cabalidad las bienaventuranzas. Permite, Señor, que como iglesia desarrollemos credibilidad en lo que decimos, en lo que somos y en lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si de repente hay un amigo que por primera vez está escuchando un mensaje como estos, bien sea a través de la página de Facebook, del canal de YouTube, de nuestra emisora virtual Comisión Radio, o porque alguien le envió un audio por WhatsApp, quiero decirle que usted tiene hoy la oportunidad más linda de que Dios transforme y cambie su vida. No es casualidad que nos esté escuchando. Dios le ama y Dios le quiere cambiar y le quiere transformar. Si ese es su deseo, quiero que repita esta oración y que lo haga de todo corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. En esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Me arrepiento y te pido perdón. Líbrame del pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí una persona veraz, una persona confiable, una persona creíble. Amén y amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos saber de usted. Por favor, envíenos un mensaje de WhatsApp a la línea que aparece en pantalla y a vuelta de correo le estaremos enviando literatura virtual. Usted que nos escucha a través de un audio, el número es 314-297-4144. Será una alegría poder saber de usted y ayudarle en su caminar con Dios. Quiero agradecer a la iglesia por su fidelidad en sus diezmos, en su ofrenda, en sus aportes misioneros. Hermanos, gracias a eso, con mucha dificultad, realmente con mucha limitación, pero estamos adelante haciendo la tarea. No nos ha faltado nada y no nos va a faltar nada, porque nuestro Dios es fiel. Permítame orar por usted. Permítame orar por su economía. Permítame orar por usted que no tiene trabajo, para que Dios abra una puerta de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que son fieles y generosos. Gracias por aquellos que mes a mes son fieles con su diezmo, con su ofrenda, con su aporte para las misiones. Gracias por aquellos que aún van más allá y están ayudando para el alimento de sus hermanos. Señor, bendícelos, prospéralos, aleja de ellos la ruina, la miseria, la escasez. Bendice todo lo que ellos emprendan, todo proyecto, prospéralo. Señor, aquellos que hoy no tienen, que están pasando por escasez, por dificultad, abre puertas de bendición, abre puertas de provisión, Señor, y provee y bendice a tu iglesia de una manera sobrenatural. Señor, permítenos ser la bendición y la respuesta para la necesidad de nuestro hermano. Señor, permite que este mes de julio sea un mes de cielos abiertos. Señor, derrama sobre tu pueblo paz, presencia tuya, protección y provisión. En este mes, Señor, abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. Señor, en este mes no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con alegría todos decimos amén, amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, no soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.